Hay algo que nadie te dice cuando crías a un hijo. Nadie te prepara para ese momento en el que lo miras a los ojos, ya adulto, ya con su propia vida, y sientes que no te ve, que no te reconoce. Que todo lo que hiciste, todas esas noches sin dormir, todos esos sacrificios silenciosos, todas esas lágrimas que tragaste para que él no te viera débil, parecen no haber dejado huella y duele. Duele de una manera que no se puede describir con palabras comunes, porque no es un dolor del cuerpo, es un dolor del alma. Es como si alguien tomara tu corazón con las manos y lo apretara despacio, sin prisa, sin piedad. Y tú te quedas ahí, en silencio, preguntándote qué fue lo que hiciste mal, preguntándote si acaso diste demasiado o si no diste lo suficiente. Y esa pregunta, esa maldita pregunta, te persigue en las noches, te acompaña en las mañanas y se instala en tu pecho como una piedra que no puedes mover. Yo sé lo que se siente. Yo conozco ese dolor, porque lo he visto en los ojos de madres que lloran en silencio cuando nadie las ve. Lo he visto en padres que trabajan hasta el agotamiento y que al llegar a casa encuentran indiferencia donde esperaban gratitud. Lo he escuchado en las voces que se quiebran cuando me cuentan que su hijo adulto no los llama, no los visita, no les pregunta cómo están. Y quiero que sepas algo antes de que sigas adelante con este mensaje. Quiero que sepas que no estás solo, que no eres el único que siente ese vacío, que hay millones de padres y madres en este mundo que están pasando exactamente por lo mismo y que ese dolor que sientes no te hace débil, te hace humano, te hace real, te hace alguien que amó con todo lo que tenía y eso, aunque ahora duela, es lo más valioso que puedes haber hecho. Pero déjame contarte algo que aprendí hace mucho tiempo, algo que cambió por completo la forma en que entiendo las relaciones entre padres e hijos. Y no es una fórmula mágica, no es un truco psicológico, no es una estrategia de manipulación, es algo mucho más profundo, mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. Es un secreto que está escondido a simple vista, pero que casi nadie ve porque estamos demasiado ocupados sufriendo como para detenernos a observar. Cuando yo era joven viajé a Japón y en Japón aprendí algo que transformó mi vida para siempre. Los japoneses tienen un concepto que se llama Ikigai, que es básicamente la razón de ser, la razón por la que te levantas cada mañana. Pero hay otro concepto menos conocido, menos popular, que a mí me impactó mucho más. Se llama On. Y On significa deuda de gratitud. En la cultura japonesa, el On más grande que puedes tener es hacia tus padres. No porque ellos te lo exijan, no porque hay una ley que te obligue, sino porque en esa cultura entienden algo que en Occidente hemos olvidado. Entienden que la vida que recibes es un regalo tan inmenso, tan incomprensible, que toda tu existencia no alcanza para devolver lo que se te dio. Y eso no genera culpa, genera honor, genera respeto, genera una forma de vivir donde tus padres no son un estorbo del pasado, sino la raíz sagrada de todo lo que eres. Pero aquí, en nuestra cultura, hemos construido algo diferente. Hemos construido una sociedad donde los hijos crecen creyendo que la independencia significa desconexión, que ser adulto significa no necesitar a nadie, que madurar es alejarse, y los padres, sin darse cuenta, muchas veces alimentaron esa idea. Les dijeron, cuando seas grande, vuela, pero nunca les enseñaron que volar no significa olvidar el nido. Les dijeron, sé fuerte, pero nunca les explicaron que la verdadera fortaleza está en saber agradecer. Les dijeron, sé independiente, pero no les mostraron que la independencia más noble es aquella que elige volver, no por necesidad, sino por amor. Y ahora estás aquí, con el corazón pesado, con la mirada cansada, preguntándote por qué tu hijo adulto no te valora, preguntándote qué hiciste mal, preguntándote si hay algo que puedas hacer para cambiar las cosas. Y la respuesta, aunque no te guste al principio, es esta. No puedes cambiar a tu hijo. No puedes obligarlo a que te valore. No puedes forzar el reconocimiento, la gratitud, el respeto. Eso tiene que nacer de adentro. Pero lo que sí puedes hacer, lo que sí está en tus manos, es cambiar tú, cambiar la forma en que te ves a ti mismo, cambiar la forma en que interpretas el silencio, cambiar la forma en que te relacionas con tu propio dolor. Déjame explicarte algo que muy pocos entienden.
Cuando un hijo adulto no valora a sus padres, casi nunca es porque sea una mala persona. Casi nunca es porque no los quiera. La mayoría de las veces es porque está perdido. Está tan metido en su propia lucha, en sus propios problemas, en sus propias inseguridades, que no tiene la capacidad emocional de ver más allá de sí mismo. Es como alguien que se está ahogando, no puede ayudar a nadie porque toda su energía está puesta en mantenerse a flote. Y cuando tú le pides que te vea, que te reconozca, que te agradezca, es como pedirle a alguien que se está ahogando que te lance una cuerda. No es que no quiera, es que no puede. Y eso no justifica el dolor que te causa. Eso no minimiza lo que sientes. Pero entenderlo te da una perspectiva diferente. Te permite dejar de tomar las cosas de manera personal. Te permite soltar esa carga de culpa que llevas arrastrando desde hace años. Porque no fue tu culpa. No hiciste nada mal. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, en el momento en que lo tenías, y eso es suficiente. Más que suficiente. En Colombia, donde yo crecí, hay un dicho popular que dice: hijo eres, padre serás, lo que hicieres, eso encontrarás. Y durante mucho tiempo creí que ese dicho era una especie de maldición, una amenaza velada que los padres usaban para asustar a sus hijos, pero con los años entendí que no es una maldición, es una ley natural. Es el principio de la siembra y la cosecha aplicado a las relaciones humanas. Pero hay algo que ese dicho no dice, algo que yo he aprendido con el tiempo, y es que a veces la cosecha tarda. A veces la semilla que plantaste necesita más tiempo del que esperabas para germinar. A veces la tierra necesita más lluvia, más sol, más paciencia de la que tenías planeada. Y eso no significa que la semilla esté muerta. Significa que todavía no es su tiempo. Yo conocí a una mujer en uno de mis viajes, una señora de unos 60 y tantos años que se me acercó después de una conferencia con los ojos rojos de tanto llorar. Me tomó las manos y me dijo con la voz temblorosa: Yokoi, mi hijo no me habla desde hace 3 años. Lo último que me dijo fue que yo había arruinado su vida. Y cuando vi el dolor en sus ojos, sentí que el mundo se detenía por un momento, porque ese dolor era real, era tangible. Era el tipo de dolor que no necesita explicación porque se siente en el aire. Le pregunté qué había pasado y ella me contó una historia que he escuchado cientos de veces en diferentes versiones. Una historia de sacrificio no reconocido, de amor no correspondido, de dedicación invisible. Me contó cómo había trabajado 3 turnos para que su hijo pudiera estudiar en la universidad. Cómo había vendido su carro, empeñado sus joyas, pedido prestado a sus hermanos, todo para que ese muchacho tuviera lo que ella nunca tuvo. Y cuando él se graduó, cuando consiguió su trabajo, cuando empezó a ganar su propio dinero, poco a poco fue alejándose. Primero dejó de llamar todos los días, luego dejó de visitarla los fines de semana, luego dejó de responderle los mensajes, hasta que un día, después de una discusión por algo que ella ni siquiera recuerda, él le soltó esas palabras terribles: tú arruinaste mi vida. Y yo le dije algo que ella no esperaba. Le dije: señora, su hijo no la odia. Su hijo está herido. Y los heridos hieren. Los que sangran, salpican. Su hijo tiene una herida que probablemente ni él mismo entiende, y en su dolor la culpa a usted, porque usted es lo más cerca que tiene del origen de su existencia. Y cuando no sabemos qué hacer con nuestro dolor, lo lanzamos hacia donde más confianza tenemos. Y eso, por terrible que suene, es una prueba de que usted sigue siendo importante para él. Porque a los desconocidos no les lanzamos nuestro dolor más profundo. Solo lo hacemos con quienes sabemos que pase lo que pase, están ahí. Ella lloró más, pero era un llanto diferente. Ya no era un llanto de desesperación, era un llanto de comprensión, de alivio. Porque por primera vez en 3 años alguien le había dado una explicación que no la condenaba ni la victimizaba, sino que le permitía ver la situación desde un lugar más alto, más amplio, más compasivo. Y eso es lo que quiero hacer contigo hoy. Quiero elevarte. Quiero llevarte a un lugar donde puedas ver tu situación desde arriba, como un águila que ve el bosque completo y no solo el árbol que tiene enfrente. Porque cuando estás metido en el dolor, solo ves el dolor. Cuando estás sumergido en la tristeza, solo ves la tristeza. Pero cuando te elevas, cuando tomas distancia,
cuando respiras profundo y te permites ver el panorama completo, empiezas a entender cosas que antes eran invisibles. La primera cosa que necesitas entender es que tu valor como padre o como madre no depende de la opinión de tu hijo. Léelo otra vez si es necesario. Tu valor no depende de que te lo digan. Tu valor no depende de que te llamen. Tu valor no depende de que te visiten. Tu valor ya está establecido, ya está grabado en la historia. Cada noche que te desvelaste, cada comida que preparaste, cada lágrima que secaste, cada fiebre que cuidaste, cada pesadilla que calmaste, cada paso que acompañaste, todo eso está ahí. Nadie puede borrarlo. Nadie puede negarlo. Nadie puede quitártelo. Aunque tu hijo no lo vea hoy, eso no cambia la realidad de lo que hiciste. El sol no deja de brillar porque alguien cierre los ojos. La segunda cosa que necesitas entender es que la distancia de tu hijo no siempre es un rechazo. A veces es un proceso, a veces es una etapa, a veces es la forma torpe y dolorosa que tienen algunos seres humanos de encontrarse a sí mismos. Cuando un joven adulto se aleja de sus padres, muchas veces está tratando de construir su propia identidad. Está tratando de descubrir quién es fuera del marco que tú creaste para él. Y ese proceso, aunque a ti te duele, para él es necesario. Es como el bambú. El bambú pasa años creciendo bajo tierra sin que nadie lo vea, sin que nadie lo reconozca, sin que nadie sepa que está ahí. Y de pronto, un día brota. Y cuando brota, crece tan rápido que parece un milagro. Pero no es un milagro. Es el resultado de años de trabajo invisible, de raíces que se fortalecieron en la oscuridad, de una planta que no necesitaba aplausos para seguir creciendo. Tu hijo es como ese bambú. Las raíces que tú plantaste están ahí, debajo de la superficie, creciendo en silencio, fortaleciéndose, sin que nadie lo note. Y un día, quizás cuando menos lo esperes, cuando ya hayas dejado de contar los días, cuando ya hayas aprendido a vivir con esa ausencia, ese bambú va a brotar y va a ser hermoso, y va a ser fuerte, y va a buscarte. No porque tú se lo pediste, sino porque las raíces que plantaste lo guiaron de vuelta a ti. Pero para que eso suceda, tú necesitas hacer algo que va en contra de todo lo que sientes en este momento. Necesitas soltar, necesitas dejar de perseguir a tu hijo con llamadas que no contesta, con mensajes que no responde, con reclamos que solo generan más distancia. Necesitas soltar, no porque no te importe, sino porque lo amas lo suficiente como para darle el espacio que necesita para encontrar su camino. Soltar no es abandonar, soltar es confiar. Es decir, yo hice mi parte, yo planté las semillas, yo regué la tierra. Ahora voy a confiar en que esas semillas van a florecer en el momento correcto. En Japón hay un arte que se llama kintsugi. Quizás ya has escuchado hablar de él. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un plato o una taza se rompe, en vez de botarlo, en vez de esconderlo, en vez de fingir que el daño no existe, los japoneses toman los pedazos rotos y los unen con oro líquido. Y el resultado es algo más hermoso que el original. Porque las grietas, lejos de ser una vergüenza, se convierten en parte de la historia del objeto. Se convierten en arte. Se convierten en testimonio de que algo se rompió, pero fue reparado con algo más valioso que lo que había antes. Tu relación con tu hijo puede ser kintsugi. Las grietas están ahí, el dolor está ahí, la distancia está ahí. Pero un día, cuando llegue el momento, esas grietas van a ser llenadas con algo más fuerte que el dolor. Van a ser llenadas con comprensión, con madurez, con arrepentimiento genuino, con un amor más profundo que el que existía antes, porque será un amor que pasó por el fuego de la prueba y sobrevivió. Pero hay algo más que necesito decirte, algo que quizás no quieras escuchar, pero que es fundamental. A veces, solo a veces, la razón por la que tu hijo no te valora tiene que ver contigo, no porque seas mala persona, no porque no lo ames, sino porque en tu forma de amar, sin darte cuenta, cometiste errores que dejaron marcas. Quizás fuiste demasiado controlador. Quizás confundiste protección con posesión. Quizás criticaste más de lo que elogiaste. Quizás comparaste más de lo que aceptaste. Quizás diste tanto materialmente que olvidaste dar emocionalmente.
Y esos errores que nacieron del amor produjeron heridas que tu hijo todavía carga. Y si ese es tu caso, no te estoy juzgando. Nadie te dio un manual cuando nació tu hijo. Nadie te enseñó cómo amar sin sofocar, cómo corregir sin destruir, cómo guiar sin controlar. Hiciste lo que viste, lo que aprendiste, lo que te enseñaron. Y ahora, con más experiencia, con más años, con más sabiduría, puedes ver lo que antes no podías ver. Y esa capacidad de ver tus propios errores no te hace peor padre, te hace mejor persona. Porque solo los valientes se miran al espejo sin filtros. Solo los verdaderamente fuertes son capaces de decir, me equivoqué y quiero hacer las cosas diferente. Si tu hijo tiene heridas que tú causaste, por más involuntarias que hayan sido, el primer paso no es buscar su perdón. El primer paso es perdonarte a ti mismo. Porque mientras tú cargues esa culpa, mientras te castigues cada día por los errores del pasado, no vas a poder ser el padre o la madre que tu hijo necesita ahora. La culpa no repara, la culpa paraliza. La culpa te mantiene atrapado en un ciclo de dolor que no beneficia a nadie. Perdonarte a ti mismo es el acto más valiente y más necesario que puedes hacer en este momento. Y después del perdón propio viene algo igual de difícil, pero igual de hermoso. Viene la humildad de acercarte a tu hijo, no para exigir, no para reclamar, no para recordarle todo lo que hiciste por él, sino para decirle con sinceridad, hijo, sé que no fui perfecto, sé que te lastimé sin querer, sé que hay cosas que hice que te marcaron y lo siento, no te pido que me perdones ahora, no te pido que olvidemos todo, solo te pido que sepas que te amo, que siempre te amé y que si me das la oportunidad quiero hacer las cosas mejor. Esas palabras dichas con sinceridad, sin manipulación, sin victimismo, sin expectativas, tienen un poder que no puedes imaginar. Porque un hijo adulto que escucha a su padre o a su madre reconocer sus errores, siente algo que quizás nunca antes había sentido: seguridad emocional. Siente que por fin puede bajar la guardia, que por fin puede dejar de pelear contra un fantasma, que por fin hay un espacio donde puede ser vulnerable sin ser juzgado. Pero quiero ser honesto contigo. Esas palabras no siempre producen un resultado inmediato. A veces las dices y tu hijo no reacciona. A veces las dices y la distancia continúa. A veces las dices y parece que hablaste al viento. Pero no hablaste al viento, hablaste al corazón de tu hijo. Y el corazón tiene su propio tiempo. El corazón procesa las cosas a su manera, a su ritmo, sin seguir los calendarios que nosotros le imponemos. Una palabra sincera dicha hoy puede florecer dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, pero florece, siempre florece, porque la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino. Yo conozco historias de reconciliación que parecían imposibles. Conozco padres que pasaron 10, 15, 20 años sin hablar con sus hijos y que un día recibieron una llamada que lo cambió todo. Conozco hijos que tardaron décadas en entender lo que sus padres hicieron por ellos y que cuando lo entendieron, corrieron a abrazarlos con una urgencia que solo el arrepentimiento genuino puede producir. He visto reuniones familiares donde las lágrimas borraron años de silencio, donde un abrazo sanó heridas que parecían permanentes, donde las palabras perdóname y te perdono se encontraron en el aire como dos ríos que finalmente desembocan en el mismo mar. Y eso puede pasar contigo. No te digo que va a pasar mañana. No te digo que va a ser fácil. No te digo que no va a haber más dolor en el camino. Pero te digo que es posible. Y la posibilidad, por pequeña que sea, es suficiente para seguir adelante. La posibilidad es la semilla de la esperanza. Y la esperanza es el combustible que mantiene vivos a los que han decidido no rendirse. Ahora, quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se trata de este tema. Quiero hablarte de ti, no de tu hijo, no de la relación, de ti. Porque en todo este dolor, en toda esta angustia, en toda esta preocupación por tu hijo adulto, hay alguien que has estado descuidando. Y ese alguien eres tú. Has estado tan enfocado en el dolor de la relación que has olvidado que tú también eres una persona,
que tú también tienes sueños, que tú también tienes necesidades, que tú también mereces ser feliz, independientemente de cómo se comporte tu hijo. Y esto no es egoísmo, esto es supervivencia emocional, esto es sabiduría, porque un padre destruido por el dolor no puede ayudar a nadie. Un padre que ha perdido su propia identidad en la relación con su hijo se convierte en una sombra y las sombras no inspiran, las sombras no guían, las sombras no sanan. Lo que sana es la luz. Y la luz viene de adentro, viene de reencontrarte contigo mismo, viene de recordar quién eras antes de ser padre, viene de descubrir quién puedes ser ahora con toda la experiencia y la sabiduría que los años te han dado. Hay una práctica japonesa que pocos conocen fuera de Asia. Se llama Shinrin-yoku, que significa baño de bosque. Es simplemente caminar en la naturaleza, sin prisa, sin destino, dejando que los árboles, el viento, el sonido del agua te recuerden algo que la ciudad y el ruido te hicieron olvidar, que eres parte de algo más grande, que tu dolor, por inmenso que sea, es solo una gota en el océano de la vida. Y esa perspectiva no minimiza tu sufrimiento, lo pone en contexto. Te recuerda que así como las estaciones cambian, así como el invierno siempre da paso a la primavera, tu situación también va a cambiar. Nada permanece igual para siempre. Nada, ni el dolor más profundo, ni la distancia más larga, ni el silencio más ensordecedor. En Japón, cuando un maestro de artes marciales envejece, no lo descartan, no lo mandan a un rincón a que se quede callado. Al contrario, lo honran, lo respetan más que nunca, porque entienden que los años no le quitaron fuerza, le dieron perspectiva, le dieron la capacidad de ver lo que los jóvenes no pueden ver, le dieron la paciencia que solo viene después de haber luchado 1000 batallas. Y ese maestro, con sus arrugas y sus canas, con su cuerpo cansado pero su espíritu intacto, sigue siendo la persona más importante del dojo, porque sin sus enseñanzas, sin su ejemplo, sin su sacrificio, nada de lo que los jóvenes saben existiría. Tú eres ese maestro, tú eres ese dojo, tú eres esa fuente de la que tu hijo bebió sin darse cuenta. Y aunque ahora él no lo reconozca, aunque ahora esté en otra parte haciendo sus propias luchas, enfrentando sus propios demonios, un día va a necesitar esa sabiduría que solo tú puedes darle. Un día va a buscar esa raíz, un día va a volver al origen. Y cuando eso pase, tú necesitas estar entero, necesitas estar fuerte, necesitas estar en pie. No por él, por ti, porque tú lo mereces. Porque tu vida no termina donde termina la relación con tu hijo. Tu vida es mucho más grande que eso. Yo viajo por el mundo dando conferencias y en cada país, en cada ciudad, en cada sala, encuentro el mismo dolor. Padres que sienten que fracasaron, madres que creen que no fueron suficientes. Y cada vez que los veo, cada vez que escucho sus historias, siento la misma urgencia de decirles lo que ahora te digo a ti. Tú no fracasaste. El hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, buscando una respuesta, tratando de entender, demuestra que sigues amando y el que sigue amando no ha fracasado. El fracaso es dejar de intentar. El fracaso es cerrar el corazón. El fracaso es rendirse. Y tú no te has rendido. Tú sigues aquí. Tú sigues de pie. Tú sigues buscando la forma de reconectar, de sanar, de reconstruir. Y eso te convierte en algo que tu hijo quizás no ve ahora, pero que un día entenderá. Te convierte en un héroe. Los héroes no siempre usan capa. Los héroes no siempre reciben aplausos. Los héroes no siempre aparecen en los titulares. A veces los héroes más grandes son aquellos que lloran en silencio, que luchan sin ser vistos, que aman sin ser correspondidos. A veces el heroísmo más grande es levantarse cada mañana con el corazón roto y aún así sonreír, aún así trabajar, aún así dar, aún así vivir. Y eso es lo que tú haces cada día. Eso es lo que has hecho toda tu vida. Y aunque nadie te aplauda, aunque nadie te lo diga, yo quiero que lo sepas. Eres extraordinario, eres valioso, eres necesario en este mundo. Déjame contarte una cosa más.
Algo que aprendí de mi propia experiencia, de mi propia vida entre dos culturas, entre Japón y Colombia, aprendí que el amor no se mide en palabras, se mide en presencia, se mide en constancia, se mide en esa decisión diaria de seguir ahí, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo agradezca. En Japón, los padres no les dicen a sus hijos te quiero con la misma frecuencia que en Latinoamérica. Pero sus hijos saben que son amados. Lo saben por la forma en que su padre llega a casa cada noche después de un día agotador y aún así pregunta por la tarea. Lo saben por la forma en que su madre prepara el bento cada mañana con un cuidado casi artístico, poniendo en cada grano de arroz un mensaje invisible de dedicación. El amor no necesita ser gritado para ser real. A veces los actos más silenciosos son los que hablan más fuerte. Y tú has hablado toda tu vida a través de esos actos silenciosos, a través de las madrugadas, de los sacrificios, de las renuncias que nadie vio. Tu hijo puede no escucharte ahora, pero esos actos están grabados en su memoria más profunda, en ese lugar del alma donde se guardan las cosas que realmente importan. Y un día, cuando la vida lo sacuda, cuando se encuentre solo frente a una tormenta que no esperaba, va a buscar en esa memoria y te va a encontrar ahí, firme, constante, inamovible, como siempre fuiste. Y quiero terminar con una historia que me marcó profundamente. En un pequeño pueblo de Japón había un viejo pescador que salía al mar cada mañana, sin importar el clima, sin importar las olas, sin importar si el día anterior había vuelto con las redes vacías. Todos los días, antes del amanecer, él preparaba su barca, revisaba sus redes y se lanzaba al océano con la misma determinación del primer día. Sus vecinos le preguntaban, ¿por qué sigues saliendo si a veces no pescas nada? ¿No te cansas? ¿No te desesperas? Y él, con esa calma que solo tienen los que han entendido algo profundo sobre la vida, respondía siempre lo mismo. Yo no salgo a pescar por lo que traigo de vuelta. Salgo a pescar porque el mar es mi lugar. Porque en el mar soy quien realmente soy. Y si un día los peces vienen, los recibiré con gratitud. Y si un día no vienen, igual habré tenido el privilegio de estar donde pertenezco. Tú eres como ese pescador. Tu amor es el mar. Tu entrega es la barca. Tu paciencia es la red. Y cada día que sigues amando a tu hijo, aunque él no responda, aunque él no lo vea, aunque las redes vuelvan vacías, tú estás haciendo lo que te corresponde. Estás siendo quien realmente eres. Estás honrando esa parte de ti que eligió ser padre o madre, no por lo que recibiría a cambio, sino porque en lo más profundo de tu ser sabías que amar era tu propósito. No dejes que el dolor te robe eso. No dejes que la ingratitud temporal de tu hijo te haga olvidar quién eres. No dejes que el silencio te convenza de que todo fue en vano, porque nada de lo que hiciste con amor es en vano. Nada. Cada gota de sudor, cada noche en vela, cada sacrificio silencioso, cada oración susurrada a medianoche, todo eso existe, todo eso cuenta, todo eso importa. Y un día, cuando tu hijo tenga sus propios hijos, cuando la vida le enseñe lo que las palabras no pudieron enseñarle, cuando sienta en carne propia lo que significa amar a alguien más que a ti mismo, en ese momento, en ese preciso instante, te va a entender. Va a cerrar los ojos y va a ver tu rostro. Va a recordar tu voz, va a sentir tus manos y va a llorar, pero no de tristeza. Va a llorar de gratitud, va a llorar de vergüenza por no haberlo visto antes. Va a llorar porque por fin entendió lo que tú siempre supiste, que el amor de un padre no tiene precio, no tiene fecha de vencimiento y no tiene condiciones. Y ese día el oro del kintsugi va a brillar más que nunca. Ese día el bambú va a crecer hacia el cielo. Ese día el pescador va a volver con las redes llenas. Y ese día tú vas a saber en lo más profundo de tu corazón que todo valió la pena. Que cada lágrima tuvo sentido. Que cada momento de espera fue una inversión, no una pérdida. Y ese día, con los ojos llenos de lágrimas, pero con el alma llena de paz, vas a entender por qué todo tenía que pasar exactamente como pasó. Mientras tanto, sigue amando, sigue esperando, sigue creyendo, no en lo que ves, sino en lo que sabes. Y lo que sabes, lo que sabe tu corazón de padre o de madre, es que el amor nunca